Buenas tardes, estimados aprendientes del curso de Análisis Administrativo para Recursos Humanos. El tema que hoy vamos a presentar se llama Gestión de la Información y su relación con análisis administrativo. Es parte de la fundamentación teórica de nuestro curso porque vamos a entender la importancia para una empresa de la gestión de la información que se desarrolla a lo interno y externo de la misma y cómo estos procesos pueden traer al traste o convertirse en una ventaja competitiva para los objetivos empresariales. Como tal, vamos a entender que existen dos conceptos muy importantes dentro de los sistemas de información o gestión de la información. Un concepto de la información y el conocimiento. Ambos se constituyen en un recurso estratégico para poder desarrollar procesos cognitivos que intervienen en la toma de decisiones. O sea, tanto la información como el conocimiento son vitales para tomar decisiones dentro de una organización. Hoy por hoy, las empresas que administran estos procesos de información y que generan conocimiento son las empresas de vanguardia, son las empresas que siempre están en la parte más alta del parque empresarial. Son aquellas que trabajan mejor con sus clientes, tanto externos e internos, y que les permiten generar procesos de innovación y por ende productos que son más accesibles, que son más adquiridos, por sus clientes. Recordemos, como hemos venido hablando, que la toma de decisiones, al final de cuentas, es un proceso que parte de objetivos y estrategias de una organización relacionados con su grupo de individuos, que lo que buscan es identificar la mejor decisión a partir de información y datos, porque necesitan solucionar un problema, tomar una oportunidad o asumir un riesgo institucional. Las decisiones, podemos decir que a nivel de una empresa se pueden clasificar en tres grandes tipos. Las decisiones estratégicas, que son generalmente aquellas que se relacionan con problemas externos de la empresa, relacionados con clientes, con competencia, con productos o servicios, algo vinculado al mercado. Tenemos otro nivel que son las decisiones administrativas y son aquellas que se enfocan en temas de estructura, de recursos humanos, de responsabilidades, de flujos de trabajo, flujos de información, canales de distribución. O sea, son esas decisiones que toman muchas veces los mandos medios. Y tenemos las decisiones operacionales, que son aquellas que se buscan en maximizar la eficiencia de los procesos de conversión de los recursos financieros, humanos, materiales, intelectuales en productos terminados de la empresa. ¿Ok? Cuando estamos en la toma de decisiones empresariales, tenemos que recordar que se nos pueden presentar riesgos u oportunidades que necesitan ser analizadas. Pero generalmente las empresas o los gerentes de las empresas toman dos tipos de decisiones. Unas que se llaman decisiones programadas, repetitivas, que son fáciles de tomar, por ejemplo, cuando un funcionario se equivoca o comete una falta grave, existe un manual de procedimientos, un reglamento que le dice qué decisión tomar o cómo comportarse bajo X situación. Pero vamos a tener situaciones desconocidas, problemas nuevos que se presentan y para los cuales tal vez no existe un procedimiento, un reglamento, y esas son decisiones no programadas. Para ambos casos necesitamos el manejo de información confiable, segura, que surge a partir de los sistemas que tiene la empresa, tanto sistemas humanos como sistemas digitales. Generalmente, cuando se producen los procesos de toma de decisiones, están ligados generalmente a situaciones emocionales que son ciertas, que son riesgosas o que son inciertas. Y cuando esto se presenta, esos estados emocionales pueden producir en las gerentes o en las personas que tienen que tomar decisiones un grado de complejidad sobre cómo debe manejar el problema que se le presenta, un conocimiento o desconocimiento sobre esa situación, o sea, que la persona ya tenía conocimiento o nunca ha estado relacionado con un problema igual, la percepción
sobre la información que maneja para tomar decisiones, puede ser buena o puede ser mala, y que muchas veces a la hora de tomar decisiones se cuenta con experiencia por parte de las situaciones que se le presentan al gerente o a la persona a cargo de la situación. Por eso es que es tan importante gestionar la información para ayudar a la empresa en cualquier área, en cualquier situación de la empresa, en cualquier momento histórico de la empresa a tomar las mejores decisiones. Por sí solo, la información como concepto es un conjunto de datos que al ser procesados de manera ordenada crean un mensaje el cual es transmitido con el objetivo de modificar un conocimiento y la percepción de la persona o el que recibe esa información, por lo tanto, va a influenciar la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto que acabo de mencionarles? Que la información se produce a partir de una serie de datos que cuando se procesan o se ordenan, ya sea por un sistema digital, etcétera, va a producir un mensaje que puede ayudar a una persona, a un gerente, a tener un conocimiento más fiable, más correcto sobre X situación y le permite tomar una decisión más acertada. Ahora, como dijimos, la información está compuesta de datos y los datos son un conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real, datos de contexto empresarial y el concepto de datos es al final definido como un registro de transacciones. Las empresas, las personas, los clientes internos, los gerentes, todos los recursos materiales generan datos cada vez que la empresa realiza su diario quehacer. Por ejemplo, cuando un cajero recibe a una persona para hacer un movimiento bancario, ese movimiento se llama transacción, o sea, está transando algo. Cuando una persona compra un producto, está transando. Cuando una persona vende un producto, está transando. Cuando la empresa hace una compra internacional, está generando una transacción. Cuando nuestros clientes accesan a nuestros sistemas informáticos a través de los cajeros automáticos, de las páginas web, de todo lo que disponemos, se producen una serie de datos. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, en recursos humanos, una persona presenta su currículum a nivel digital, esos datos de esa persona quedan dentro de un sistema y por sí solos ya son datos informáticos. Para Davenport y Prusak en 1999, el conocimiento es una mezcla de experiencias, valores, información y saber qué hacer que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción. Entonces, podemos ver que hemos mencionado tres conceptos importantes: información, datos y conocimiento. Recuerden esos tres: información, datos y conocimiento, que en orden cronológico debería ser de la siguiente manera. Las empresas generan datos que se pueden convertir únicamente en información cuando son procesados y que una vez que esta información se procesa va a producir un conocimiento. Por ejemplo, en este caso, en el primer punto, tenemos los datos que son estos colores primarios que están desordenados y son unidades de contenido sin una estructura definida, poco inteligibles y que tienen una utilidad limitada. Por ejemplo, cuando una persona, cuando nuestros clientes llenan algún tipo de formulario en nuestra empresa, ya sea a través de que les pedimos sus datos, generamos una base grande de datos de información sobre nuestros clientes, pero que si esos datos de nuestros clientes, su dirección, fecha de nacimiento, gustos, preferencias, no son procesados, no son analizados, no van a producir información y va a ser un activo que la empresa tiene ahí, pero que no produce absolutamente nada. Cuando son ordenados y asociados con un concepto unificador, adquieren una lógica común y producen información, que es el segundo tracto. Vemos que ya ahí la información está ordenada de manera adecuada. Cuando la información es analizada, es mezclada, se relaciona, esto puede producir lo que vamos a llamar conocimiento. Podemos verlo en el siguiente ejemplo. Una empresa, por ejemplo, aquí tenemos el caso de un analista o una persona que recibe datos sobre temas de petróleo, sobre los precios del petróleo.
En este caso, entonces, tenemos esta frase que dice, el precio del crudo del petróleo es de $80 por barril. Entonces, resulta que un gerente de una empresa ve esta información y dice, ah, qué interesante, el precio del petróleo hoy es de $80. Para que este dato se convierta en información, requiere que sea sistematizado. Entonces podemos ver la segunda frase que dice, el precio del crudo del petróleo ha subido de 70 a $80 por barril. Aquí vemos que ya hay que esos datos se pasan a ser significativos porque hay una persona que los estudia. Y entonces la persona dice, mira, el precio del crudo del petróleo ha subido de 70 a $80 en los últimos meses. ¿Cuándo esto se convierte en conocimiento? Cuando existe una combinación de información, experiencia y visión que puede ser beneficiosa para un individuo o una organización. Entonces, por ejemplo, para cualquier empresa, saber que el petróleo amaneció con un precio distinto o que aumentó o disminuyó en relación a días anteriores, puede significar que nos ayude a tomar decisiones. Entonces vean la siguiente declaración, dice, cuando los precios del crudo suben $10 por barril, es probable que los precios de la gasolina suban 2 centavos. Entonces recordemos que si a nivel nacional e internacional, cuando el petróleo sube, significa que la gasolina o los combustibles que utilizan los autos o los equipos de transporte van a aumentar de valor. Para cualquier gerente, es importante tomar decisiones. Si me va a subir los combustibles, yo necesito tomar decisiones de ahorrar, de hacer más simplificados los sistemas de transporte, no sacar la flotilla o saber cómo mejorar las rutas que llevan los camiones de la empresa. Entonces podemos ver que tenemos un primer dato que apareció en un periódico o le llegó a la empresa a través de un correo electrónico, que alguien analizó, vio que el petróleo ha subido en los últimos meses, ahí ya es información, porque fue procesada por un sistema y que va a generar un conocimiento cuando ya se combina la experiencia de una persona con el análisis de esa información para tomar decisiones. Esos son los 3 puntos que conforman un sistema de gestión de información: datos, información y conocimiento. Ahora, la gestión de la información en las organizaciones, lo que busca como concepto es la económica, eficiente y efectiva coordinación de producción, control y almacenamiento y recuperación y diseminación de información de recursos externos e internos en aras de mejorar el desempeño de la organización. ¿Qué significa esta traba de palabras que acaba de decir? Ok, que una cosa es la información como tal y otra cosa es administrar la información. Y que administrar la información significa que yo debo coordinar la producción, el control y el almacenamiento y muchas veces recuperación y diseminación de datos o información de recursos externos que nos permitan hacer más eficiente lo que la empresa hace. O sea, tenemos datos que esos datos, cuando los administramos, se van a convertir en información y que eso nos va a ayudar a que, si lo sabemos administrar, vamos a poder mejorar los procesos y procedimientos de la empresa y obviamente convertir a la empresa, hacerla más eficiente. ¿Ok? Hay empresas, vamos a ver, que a nivel internacional y a nivel nacional hacen un mejor uso de la información. Entonces, tenemos un primer nivel de empresas que nunca le prestan atención a los datos de sus clientes, de sus ventas, de sus clientes internos, que son sus empleados, de los gastos que realizan, etc. O sea, no existe una cultura dentro de esa empresa para fomentar el uso de datos. Tenemos un siguiente nivel de empresas que gestionan información empresarial, pero que esa gestión no es parte de la cultura de estas empresas. O sea, pueden ser empresas que compraron un sistema de software para llevar su contabilidad, para llevar sus procesos de recursos humanos, pero que, como no tienen una visión estratégica, nunca se sientan a analizar esa información. Tenemos un tercer nivel de empresas que le encanta la gestión de la información empresarial, que busca incorporarlo en su cultura, pero que no tienen los suficientes recursos
para poder manejar esa información, o sus sistemas no son los más adecuados. Entonces, los datos que se manejan no son los más eficientes y no permiten una toma de decisiones más acertadas. Pero sin embargo, ya son empresas que son más conscientes de la importancia de gestionar la información. Tenemos un cuarto nivel, que son aquellas empresas líderes, Google, Intel, etcétera, Amazon, que se han dado cuenta que el manejar información, el administrar la información, va a permitir a la empresa amoldarse más rápido al entorno empresarial. Y hoy por hoy podemos escuchar hablar de analistas de datos, de Big Data, de blockchain, de empresas a nivel de Internet, que son empresas que han encontrado en el manejo de los datos algo muy importante. Entonces, por eso ustedes ven empresas que compran datos de la Caja del Seguro Social, que compran datos de Facebook, que compran datos de los clientes de estas grandes redes sociales, porque a partir de ahí pueden analizar y tomar decisiones que sean, que procuren que la empresa obtenga una ventaja competitiva mucho más importante. Ok, ¿qué ventajas hablando de ventajas competitivas, qué ventajas genera la gestión de la información? Uno, permite a la empresa enfocarse en aquellas operaciones y actividades comerciales que son las que más importantes en este momento. Dan una base firme para la ejecución de estrategias. Se pueden asignar los recursos con mayor efectividad a aquellas operaciones de la empresa que son las más relevantes en ese momento. Y cuarto, lo que es aún más importante es que la información confiable permite tomar decisiones basadas en hechos reales. O sea, entre más datos, entre más información procesada tenga los gerentes, van a poder tomar decisiones más acertadas sobre decisiones administrativas, estratégicas de la empresa, ya sea, por ejemplo, moverse a un nuevo lugar, sacar un nuevo producto, abrir una sucursal a nivel de internet, etcétera. Tomar decisiones sobre capacitación en X áreas a sus colaboradores. Todo esto permite la gestión de la información. Y cuando una empresa maneja esto, va a adquirir una ventaja competitiva, y recuerden que una ventaja competitiva es algo que yo hago mejor que la competencia. Ahora, toda gestión de la información a nivel empresarial tiene dos componentes importantes. Número uno, el costo. O sea, ¿qué significa cuando hablamos del retorno de la inversión? Que si yo invierto un 5, me debe retornar un 5 o más de un 5. ¿Ok? Entonces, es importante el costo porque cuando yo voy a invertir en gestión de la información, generalmente voy a invertir en capacitar personas, en comprar sistemas de información que me permitan procesar esos datos. Y lo segundo que es importante es que eso que yo gestiono me debe crear valor, y ese valor se va a traducir en que la empresa va a generar más utilidades, va a generar más ventas y que va a producir un mayor posicionamiento de la empresa. O sea, siempre todo se va a analizar a partir de los ingresos, de las utilidades que la empresa genera, a partir de haber invertido en un sistema de gestión de información empresarial. Ok, hay algo que es importante entender, que la información en las empresas puede ser un recurso, puede ser un producto y un activo. La información como activo tiene un costo y debe tener un rendimiento. O sea, que si yo invertí en un sistema de información, esto me debe producir rendimientos, debe mejorar los procedimientos, los procesos, me debe permitir contratar el mejor personal. La información como un producto debe tener exigencias, o sea, que si yo como gerente voy a tomar decisiones basadas en información, necesito que esa información sea de calidad, que sea confiable, que me sirva para no cometer errores a la hora de tomar decisiones. Como un recurso implica que la organización se enfoque en poseerla, gestionarla y utilizarla. O sea que si yo tengo datos que se han convertido en información, necesito tener gente que la utilice, porque si no, de nada va a funcionar. Ok, hay tres elementos claves, como vamos a ver, en una estrategia empresarial. Y esto va a depender de que tres elementos se alineen, y es las personas, los procesos y la tecnología. O sea, si yo tengo las personas correctas y procedimientos bien analizados,
bien estudiados y tengo la tecnología correcta, voy a poder generar estrategias empresariales más efectivas que van a permitir a la empresa gestionar más recursos, gestionar más clientes y por lo tanto gestionar más ventas. Entonces, ¿por qué es importante el análisis administrativo? Para el análisis administrativo, el conocer la gestión de la información, porque va a permitir que yo pueda generar estrategias empresariales más correctas a partir de que manejo datos que estos datos los producen las personas, los procesos y los sistemas tecnológicos que tengo. Entonces, es importante para un analista administrativo conocer si realmente la empresa gestiona bien sus datos, porque a partir de ahí puedo hacer que una empresa sea mucho más eficiente. Ahora, a nivel, si dividimos a la empresa por una pirámide, siempre sabemos que abajo tenemos los niveles operacionales, en mandos medios a la mitad y arriba están los que administran las estrategias, la junta directiva, los gerentes generales. Todos ellos necesitan diferentes tipos de información. A nivel operacional se necesitan se tienen sistemas que procesan datos estructurados, pero que no están, que simplemente son, por ejemplo, ventas, transacciones contables, financieras, ese tipo de cosas. Ahí esa información pues no produce mayor importancia, pero a nivel táctico la información proviene de los sistemas y a nivel máximo la gente, los gerentes necesitan tener información que soporte las decisiones que tomen. Entonces, existen 3 niveles de decisiones. La gente que toma decisiones estructuradas a partir de los sistemas que tienen, de los procesos que generan, los que toman decisiones semiestructuradas, pero al final arriba tenemos la gente que toma decisiones muy estructuradas que necesitan datos de clientes, de ventas, de recursos humanos, contables, financieros, operacionales, para tomar decisiones a nivel macro de la empresa. Ok, para análisis administrativo, cuando se crea un programa de gestión empresarial, se deben requerir varios pasos. Uno, que exista un marco normativo donde se va obviamente a identificar quiénes son los roles y los responsables de acceso a la información, del procedimiento de la información, de distribución de la información, y eso es lo que vamos a analizar. Que la información se clasifique, las organizaciones necesitan clasificar la información, como lo vimos en la lámina anterior, porque eso nos va a permitir administrar de acuerdo al valor que genera. No lo mismo cuando se manejan datos sensibles de clientes, de procesos contables, que llegan a los más altos niveles y que solo los más altos niveles toman decisiones. Hemos visto, por ejemplo, en películas cómo dependiendo del nivel jerárquico, así es el acceso que se puede tener a información muy, muy sensible de las empresas. Por ejemplo, y en tercer paso, se almacenan los datos de acuerdo al valor que estos generan. Cuarto, proteger los datos de acuerdo con su valor. Y 5, planificar la recuperación de datos y continuidad del negocio. O sea, por ejemplo, si nosotros, vamos a ver, tenemos una fórmula secreta, como es el caso de Coca-Cola, que siempre se ha sabido que tiene una fórmula secreta, la fórmula secreta o esa famosa fórmula de la Coca-Cola, solo una persona a nivel mundial la conoce. Entonces, obviamente es el máximo representante de esa empresa. Entonces, obviamente hay que proteger esa información porque el acceso a esa información o el que tenga esa información puede crear una estrategia para traerse abajo a Coca-Cola. Entonces, por eso es que en las empresas se crean marcos normativos, accesos a información, accesos a sistemas informativos, que la información se clasifica para que de acuerdo al nivel se pueda manejar, que hay que proteger y que hay que tener un sistema, que hay que tener procesos que nos permitan recuperar en caso de que la información se pierda. Y es aquí donde el análisis administrativo entra a revisar que existan marcos normativos, que la información está clasificada, que esos datos se almacenan de acuerdo a su valor, que se protegen y que existen procesos de planificación
en caso de que la información se pierda para que el negocio no se vea afectado. Ok, tenemos tipos de sistemas de información gerencial, sistemas de procesamiento de transacciones que ya lo vimos, se manejan a nivel operacional, y sistemas de soporte de decisión que son los que ayudan a tomar las decisiones, que son los que unifican toda la información, como el Balance Scorecard, los CRM, que esa información se procesa y ayuda a las gerencias a tomar decisiones. Ok, ya para ir finalizando, es importante cuál es la relación de la gestión de la información o el conocimiento y recursos humanos. Ok, la efectiva uso de la gestión del conocimiento a menudo depende de procesos de recursos humanos y de la calidad de la alineación estratégica de la administración. O sea, que todo proceso de gestión de conocimiento, de información, depende de que existan procesos de recursos humanos muy claramente establecidos y que estos estén alineados con el resto de la administración. Uno, la gestión de recursos humanos debe analizarse como un factor que influye en la implementación de la gestión de conocimientos. Obviamente, cuando yo tengo las personas correctas, manejando la información correcta, va a influir en eso, porque al final son humanos los que interpretan la información. Desde la perspectiva de una estratégica de recursos humanos, un conjunto de prácticas integradoras de recursos humanos que respaldan la estrategia de una empresa producen una ventaja competitiva sostenible. Ya vamos a explicar esto. El capital humano, las habilidades, conocimientos y comportamientos y el capital organizacional, la rutina, el conocimiento tácito, son los recursos que se requieren con el tiempo y dificultan la interpretación e imitación por parte de los competidores. ¿Qué significa eso? Que cuando yo combino el capital humano con el capital organizacional y esto lo hago de manera eficiente porque manejo la información, porque sé interpretar datos, porque busco generar conocimiento, y las empresas, la competencia generalmente no va a poder duplicar eso. Por eso es que a nivel de empresas de informática, a nivel de empresas muy grandes, existe una carnicería por estar contratando recursos humanos de las otras empresas, porque es más fácil jalar a los funcionarios o al capital humano de una empresa que poder emitir, perdón, eh, los procedimientos que las empresas hacen. O sea, es más difícil copiar los procedimientos, los sistemas, porque esa información se resguarda con mucho cuidado. Pero entonces, ¿qué hacen las empresas? Tratan de ir y convencer a los empleados de esas empresas con mejores salarios, con mejores oportunidades para trasladarse y poder copiar ese conocimiento. Entonces, como podemos ver, la gestión del conocimiento y recursos humanos se empiezan a relacionar desde este punto. Ahora, cuando yo relaciono recursos humanos con gestión del conocimiento, se produce una ventaja competitiva. Y esta ventaja del capital humano proviene de tener las personas más capaces que la competencia. El capital humano puede cumplir criterios de ventaja sostenida cuando las inversiones en gestión de recursos humanos tienen como objetivo aumentar el conocimiento y las habilidades de la fuerza laboral y también para integrar estrechamente el capital humano. ¿Qué significa esto? Que yo como gerente de recursos humanos debo entender que mis procesos de reclutamiento, de selección, de colocación, tienen que ir enfocados en buscar el mejor personal, el que va a poder entender la importancia de que el conocimiento que se genera se convierta en parte del diario quehacer de la empresa. Entonces, por eso es importante que a nivel de recursos humanos entendamos la importancia de la gestión de la información y el conocimiento. Por último, por tanto, las actividades de gestión de recursos humanos como el reclutamiento, la selección, la educación y la formación de la gestión del desempeño y los sistemas de recompensa son fundamentales para gestionar correctamente el conocimiento y contribuir de manera fundamental a mejorar el flujo de conocimientos, es decir, la adquisición y transferencia y su integración en la organización. Y es lo que hablábamos antes. O sea, todos esos procesos que son del diario quehacer del área de recursos humanos generan datos, generan información, pero esta información se convierte fundamental en un proceso de gestión de conocimiento porque al final de cuentas son las personas los que transfieren el conocimiento que permite tomar decisiones más efectivas y que obviamente las empresas que hacen mejor esto son las que tienen el mejor capital humano y que son la envidia
pero que también son las que las otras empresas, la competencia busca desbancar. Espero que con esta explicación puedan entender qué es la gestión de la información y el conocimiento y su relación con análisis administrativo y de una u otra manera cómo está relacionado con el área de recursos humanos.